Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Buenas tardes, buen día. Eh, el día de hoy nos toca una lección más en esta reunión varonil que tenemos, recordando que el tema principal es que no se haga vana la cruz de Cristo y específicamente estaremos pensando en la idea sembrando para el Espíritu y es el último capítulo de la epístola de los Gálatas. Nuestro texto que es clave está en Gálatas 6:7, que nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay dos puntos importantes en el texto. La primera es el hecho de engañarse, el hecho de decir algo que es cuando no es la realidad así. Y el otro punto son las acciones de sembrar y cegar. Una acción que se hace esperando una cosecha. Si se siembra una semilla de limón, se espera cosechar ese mismo fruto. Y en esta ocasión, el apóstol Pablo remarca bastante en las acciones que nosotros haremos. Y más adelante veremos cuáles son esas acciones que nosotros podemos hacer como acciones y cosechar como fruto. No todas ellas serán algo bueno. Ahora, cuando nosotros vemos la epístola de los Gálatas, hemos visto ya a lo largo de varios lunes diferentes lecciones de lo que se nos dice, y muchas veces Pablo ha expuesto esto, pero en este momento, en este capítulo, vamos a ver cómo Pablo pasa a algo práctico. Ya no es simplemente tener toda la teoría, todo el conocimiento, sino es también el hecho de ponerlo en práctica, que no solamente se quede en nuestra mente, sino que se vea en las acciones. A lo largo de los lunes pudimos ver cómo hay que permanecer en el Evangelio, porque somos escogidos con un propósito, hay que depender del Señor. Vimos también advertencias en cuanto al trabajo que hace Satanás, que tenemos que evitarlo, no ser un estorbo, necios, insensatos. El fundamento que nosotros tenemos que tener debe ser en Cristo, vivir de acuerdo a las órdenes y las acciones que el Señor pide de nosotros, y eso es algo que lo conocemos muy bien, pero ¿cómo lo podemos hacer? Y es el hecho de simplemente recordar qué es lo que en Gálatas hemos visto. Bueno, hemos visto que tenemos una libertad en Cristo. Romanos 6:4 nos lo marca como aquel punto en el que andamos ahora en una nueva vida. Ya no estamos esclavos al pecado, sino ya tenemos una vida nueva que Cristo nos ha dado. Y en esa vida nueva tenemos que mostrar unas costumbres y maneras y acciones de hacer de manera diferente. Otro punto importante es cómo Satanás busca que aquellos deseos, que aquel hombre viejo que de alguna manera andaba en pecado, persista. Recordemos que Satanás, el trabajo que él tiene, él anda alrededor buscando a quien devorar, él busca que las obras que hagamos sean obras de injusticia, y es importante recordarlo porque es también una lucha que nosotros tenemos en varios momentos. Y otro punto muy importante, y es la que Pablo muchas veces lo menciona, la cruz de Cristo. Y recordemos, hermanos, que en la cruz de Cristo está aquella victoria que el Señor tuvo sobre la muerte. Entonces, cuando nosotros leemos esto de la cruz de Cristo, nos debe recordar específicamente de la victoria que el Señor tuvo en cuanto a la muerte. Y si nosotros en una nueva vida tenemos esa misma victoria, debemos también demostrarlo. Es una victoria ante el pecado, ante la muerte. Lo Colosenses 2:15 lo marca como que Cristo exhibió a sus enemigos cuando él triunfó en la cruz. Entonces es un punto bastante importante. Y cuando pasamos a lo práctico, me gustaría que pudiéramos reflexionar en esto. De todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos visto en los videos, ¿cómo lo podemos demostrar? Y específicamente en el capítulo 6 vamos a verlo, cómo podemos demostrar
todos estos puntos entre nosotros los creyentes, ¿cómo lo podemos demostrar entre los incrédulos? Es decir, entre aquellos que no consideran a Cristo, entre aquellos que aún esa fe no ha reconocido quién es el Señor, e incluso en el mundo allá afuera, que es un momento en el que pasamos más horas en nuestra vida, más horas en el ambiente. Después, ¿cómo lo podemos demostrar? Con nuestra vida, de una manera personal y de una manera íntima con el Señor. Voy a iniciar primero con la parte de los creyentes. Es interesante cómo Pablo inicia en este primer versículo. Es también remarcar que el capítulo 6 viene ligado con lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días el hermano Isaac mencionaba acerca de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces es una cosa ligada esta parte del capítulo. Por ejemplo, Pablo aquí nos presenta una situación. Y Pablo presenta aquí esta situación con el fin de que nosotros seamos movidos a saber, bueno, qué se tiene que hacer. Y la situación que presenta Pablo es una muy delicada. Pablo presenta lo siguiente: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en algún pecado, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es un punto muy importante el cómo el apóstol Pablo lo remarca. Ahora, la situación es aquí. ¿Cómo nosotros lo vamos a demostrar? Bueno, primeramente, Pablo remarca restaurar a este hermano con un espíritu de mansedumbre. La manera en cómo Pablo está diciendo cómo hay que hacerlo es una muy clave. Muchas veces tal vez el ver que alguien no anda de acuerdo a lo que nosotros leemos, que la palabra nos insta, pues ciertamente puede causar en nosotros una tristeza, pero dentro de esa tristeza puede que a veces en nosotros surja el hecho de querer tal vez decirle de una manera tal vez áspera, de una manera tal vez dura, y no pensamos bastante en cómo debe ser ese proceso. Ahora, en otra parte de las cartas de Pablo, en 2 Corintios 2, 6 al 9, Pablo menciona lo siguiente: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, estas situaciones que se pueden suscitar tal vez entre creyentes, entre la iglesia, es una muestra en la cual también nosotros, en las formas que hagamos, se estará viendo o se pondrá también a prueba cómo nosotros obedecemos realmente lo que la Biblia nos pide en nuestra vida. Y ahí está el ejemplo: perdonarle, consolarle, es decir, afrontar esa situación. Y no se trata de castigarlo, sino se trata simplemente de una corrección en amor, buscando llevarlo nuevamente a esa cercanía con Cristo. Y Pablo también remarca: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es como si Pablo estuviera también dando a entender, bueno, si tú mismo tuvieras una situación como esta, ¿cuál sería tu sentir? ¿Qué sería lo que a ti te gustaría recibir de parte de otro hermano? Y es un punto muy importante, porque ciertamente esto nos hace reflexionar en cómo hemos de mostrar perdón unos a otros. Y es algo que el Señor Jesús mostró como ejemplo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo práctico? El hecho de también mostrarlo unos con otros. La siguiente parte, Pablo aquí muestra dos órdenes. La orden es: sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La parte de sobrellevar cargas, el hecho de sobrellevar las cargas es el hecho de mostrar un apoyo, es el hecho de mostrar una solidaridad hacia los demás, quitando ese ego que muchas veces tal vez
decimos que no existe, pero el ego simplemente se muestra cuando me preocupo más por mí mismo que por los demás. ¿Y en qué se puede resumir esto? En simplemente la palabra humildad, siendo humildes. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 11:29? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y una manera de ello es la forma en cómo nosotros buscamos el acercarnos unos con otros y el ayudarnos de esta manera. Y hay un punto también que se puede contrastar aquí. También Pablo menciona que de esta manera vamos nosotros a cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es lo que hemos conocido en la palabra de Dios. Y hay un punto también cuando al Señor Jesús, recordemos que muchas veces fariseos, escribas se acercaban con el hecho de querer tentarle, con el hecho de querer pues sorprenderlo en una cosa incorrecta. Y por ejemplo aquí en la cita que tenemos de Mateo 22, 36 al 40, dice lo siguiente. Maestro, le pregunta a uno de los fariseos, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cumplir la ley de Cristo es cumplir también esto. Y a lo mejor tal vez es más fácil hacer la primera que la segunda. Pero lo importante es, si de alguna manera el Señor menciona, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si eso es con el prójimo, cuánto más no tiene que ser también con nuestros hermanos. Entonces, es este punto también, y es la manera en cómo también Pablo busca contrastar lo que aquella corriente de judaizar estaba también tratando de hacer. Y aquí Pablo también es cuando empieza a mencionar esta palabra de engaño. Dice, no hay que engañarnos a nosotros mismos. Y yo lo comparaba también con lo que mencionaba Santiago 1, 22 y 23. Muchas veces somos oidores de la palabra, pero el hacer es lo que no se muestra con demasiada claridad. Y esa parte es también lo que menciona Santiago, es como el hombre que al verse en un reflejo considera solamente su propia imagen y no ve realmente lo demás. Entonces, si dice aquí el que se cree ser algo, no siendo nada, es decir, el que piensa de sí de alguna manera que es importante, pero realmente con los actos no lo demuestra, simplemente vive de una manera engañada. Entonces nosotros hemos de también mostrar una comunión, un amor entre cada uno de nosotros. Y poco a poco de estos ejemplos, de esta manera es como Pablo va a ir llevándonos hacia aquel punto de no engañarnos, de qué manera sembrar en cuanto a las acciones. Hay también dos aclaraciones importantes en los siguientes versículos, el 4 y el 5. Habla acerca de someter a prueba nuestra propia obra, habla también de llevar nuestra propia carga. Y estas dos aclaraciones son de la siguiente manera. No hay que desligar jamás que delante del Señor tenemos responsabilidades y se nos pedirá cuentas de cada una de ellas. El punto aquí es ver qué es lo que el Señor pide de mi vida. Y a lo mejor puede haber muchas reglas, muchas formas en las cuales el Señor pide de mí. Y a veces se nos hacen muy difíciles de cumplir. Pero no olvidemos algo que incluso el día de ayer escuchábamos en nuestra reunión de adoración. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso. Y Judas aquí remarca en qué es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Si el Señor es poderoso para presentarnos sin mancha, para guardarnos sin caída, Él también lo hará, Él también es poderoso para ayudarnos a cumplir en cada una de las cosas que el Señor quiere ver en nuestra vida. Aquellos cambios, aquella manera diferente de comportarnos, aquellas obras que nosotros tenemos que hacer entre nosotros creyentes, amor, afecto, comunión, etc. Pero
vendrá de Dios esa provisión. Otro punto, dice, someta a prueba su propia obra. ¿Cuál es la prueba? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que se tiene que ver con esta prueba? ¿Cuál es la honra que yo tengo delante del Señor? ¿Cuál es mi fidelidad que yo tengo con el Señor? ¿De qué manera yo muestro integridad en mi camino? ¿De qué manera yo tengo la motivación con el hecho de seguirle, con el hecho de servirle? ¿De qué manera muestro el amor hacia Él y hacia los demás? Esa es la prueba que se debe de ver en nuestra vida. Esas son las cosas que de alguna manera nosotros estaremos sembrando y a su momento también lo segaremos. Y otro punto muy importante, el 5 lo dice, el 4 al final dice, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. No sirve de nada compararnos con otros, pues esto trae enemistad y en vez de acercarnos unos a otros, termina por alejarnos. Y eso no está de acuerdo a lo que el Señor enseñó. Y un punto también extra es el hecho de mi propia carga. Aquí la palabra carga en la traducción que se puede también tomar del griego habla también de un peso. Y recordaba yo el proverbio 24, en Proverbios 24, 12, que dice de la siguiente manera: si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces ciertamente nosotros tenemos una responsabilidad individual, nosotros con el Señor, y no es el hecho de decir me comparo yo con otra persona y a ver yo cómo soy, ¿no? Sino es el hecho de yo con el Señor, mi propia carga, mi propio peso. El Señor pesa los corazones y dará a cada uno según su propia obra. En otras palabras, lo que siembras lo vas a segar o lo vas a cosechar. Y otro punto extra en el versículo 6 nos dice cómo podemos nosotros hacer partícipes entre creyentes. Una manera es compartir entre nosotros la palabra, que es algo que podemos hacer a través de estos videos, es algo que podemos hacer en cada una de las reuniones y es una forma en cómo también nosotros mostramos aquella cercanía, aquel afecto, aquella compasión unos con otros. Después vamos a pasar a un punto en el que me parece a mí que es el central de todo esto, por lo siguiente: todos, cada uno de nosotros, a la edad que sea, vamos a pasar por un punto de lucha entre escoger según nuestra fe o según el mundo. ¿A qué me refiero? Que sea en el trabajo, sea tal vez al momento de estudiar, sea tal vez al momento en el transcurso del viaje, hay muchas cosas que el mundo muestra que de alguna manera llegamos a escuchar, llegamos a oír, y el punto aquí es qué vamos a escoger. Y de esa manera Pablo nos da aquí dos opciones, y son las únicas, no hay nada intermedio. O escogemos las opciones que ofrece la carne o escogemos las opciones que ofrece el espíritu. Y nuevamente eso tiene que ver bastante con en qué obras andamos, en las de la carne o en las del espíritu. Y hay una lectura que en Jeremías que ilustra muy bien qué es lo que nosotros al cosechar, al sembrar, vamos a obtener. Dice así Jeremías 17, 5 al 8: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ese es un ejemplo de qué sucede si nosotros sembramos en la carne y lo que cosechamos sería en cuanto a la corrupción. El otro lado: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde
y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Y nuevamente, ese es el resultado cuando nosotros lo que cosechamos, perdón, lo que sembramos, lo cosechamos en el Espíritu. Entonces, ese es un punto bastante importante. Otra cosa más es que el Señor Jesús decía algo que va a ser inevitable por muchas veces que nosotros querramos decir que sí se puede, la realidad es que no. Y esto dice de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí quiero hacer una pequeña comparación y un pequeño ejemplo de la siguiente manera. Nosotros conocemos, por lo que leíamos en Gálatas 5, 19 al 21, hace 8 días, cuáles son aquellos deseos que la carne puede manifestar, cuáles son las obras que a través de la carne se pueden suscitar. Y ciertamente la lista la vemos, y a lo mejor muchas veces decimos, pues creo que no encajo yo con ninguna de estas. Pero el punto es interesante, como el Señor también lo remarcaba. Una ocasión recuerdo como el Señor en Mateo 15, 19 decía: de los malos pensamientos proceden los homicidios, proceden las malas palabras, y ese es un punto también. Una de las obras de la carne son los homicidios. ¿Y qué ocasiona eso? Malos pensamientos. Otro punto bastante interesante. Una de las obras de la carne es la idolatría, que es un ídolo, todo lo que ocupa el lugar de Dios. De alguna manera, muchas veces, sin darnos cuenta, hay cosas a las que nosotros le ponemos más atención, y por ponerle más atención a esas cosas, dejamos de lado incluso la oportunidad tal vez de escudriñar su palabra, la oportunidad de orar, la oportunidad de reunirnos. ¿A qué voy con esto? En mi caso, cuando yo era estudiante, era bastante la lucha en cuanto a la tarea, era bastante la lucha en cuanto a las clases, y a veces el atarearme de ellas me hacía olvidarme de lo que tenía que hacer delante del Señor, que era buscarle. Hoy, que cada uno de nosotros podemos tener tal vez un trabajo, ¿cuántas veces eso no llega a ocupar más el lugar del Señor que lo que debería tener el Señor como prioridad en nuestra vida? Entonces es un punto bastante interesante. ¿En qué cosas nosotros estamos sembrando y vamos a cegar? Ciertamente es aquello en lo cual a nosotros le demos más el tiempo, aquella decisión cuando se presenta entre la carne o el espíritu. Ese es el punto bastante importante. ¿Cuál vamos a escoger? Y es un momento en el cual es una lucha, es un conflicto que se llegará a suscitar en nuestra vida, pero que nosotros debemos escoger siempre el buscar a Dios, el buscar la manera en la cual obedecer, ser lleno de su palabra, en la cual mantenernos siempre con Él. Y si alguna de esas cosas nos llega a ser estorbo, recordaba también como el Señor Jesús decía: si tu brazo te es ocasión de caer, pues sabes que córtalo. Y es una decisión que cada uno de nosotros hemos de reflexionar en nuestra vida y ponerla delante del Señor. En el siguiente punto también nos muestra dos opciones que tienen que ver otra vez con las acciones que hacemos. Podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Los versículos que tenemos nos insta Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es cierto, muchas veces al querer hacer algo o al sembrar algo, la paciencia se acaba y pues tal vez es tan fuerte el trabajo que lo queremos dejar. Pero esto jamás ocurra con nuestra vida delante del Señor. Mateo, por ejemplo, 20, 25 al 28, nos muestra un ejemplo de lo que es hacer el bien. Nosotros lo encontramos de la siguiente manera. El Señor Jesús decía: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es una manera en cómo nosotros podemos hacer el bien, y eso es a través de un servicio. Y
Hay otro punto también que a mí me causó bastante impacto como Pablo lo remarca. Sí es cierto, hay que hacer el bien con todos, pero dice la siguiente manera: mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son estos? La familia de la fe, nosotros entre creyentes, nosotros como iglesia. Entonces, es cierto, es muy padre hacer el bien, pero no olvidemos que hay que hacerlo mayormente con cada uno de nosotros. Hay otros ejemplos que lo muestran. Por ejemplo, Santiago 1.27 dice que la religión pura y sin mácula es esta: visitar a las viudas en sus tribulaciones. Y es una manera en la cual nosotros podemos hacer un bien delante de la familia de la fe. Otra más con Dorcas, ella se mencionaba como abundaba en buenas obras y en limosnas, y en el momento en que pues estaban delante de ella porque había muerto, podían tener aquellos vestidos que Dorcas había hecho. Y son cosas que nosotros podemos hacer como bien. Y no nos cansemos de hacer este bien, porque sabemos que nuestro trabajo por el Señor no es en vano, porque sabemos que lo que nosotros hacemos unos con otros, de alguna manera tendrá ese resultado y será un resultado positivo. Tomará su tiempo, será algo tal vez muy difícil, pero no significa que no va a valer la pena. Y ya en la última parte Pablo está compartiendo su ejemplo. Y me llama mucho la atención porque incluso el mismo Pablo se muestra a él como dando a entender o queriendo mostrar que pueden ser imitadores también de él. No porque Pablo haya sido alguien tal vez destacado, sino porque Pablo, y él lo decía bastante bien, él lo podía decir porque él seguía el ejemplo de Cristo. ¿Y cuáles son las cosas que Pablo nos comparte? Contrasta unas intenciones que tienen los judaizantes y con la suya. Eh, por ejemplo, aquí Pablo menciona a los judaizantes como personas insinceras y como personas hipócritas. ¿Por qué? Porque dice de la siguiente manera: insinceras, lo anotaba, ya que dicen: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces lo hacían nada más por un bien propio. Hipócritas porque dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, es un punto bastante importante que no se nos tiene que dejar pasar también a nosotros. No dejemos de lado la forma en cómo tal vez en otras acciones pueden dar una forma diferente de habernos. Por ejemplo, aquí para los judaizantes, ellos no se veían como alguien insincero o hipócritas, pero Pablo, cuando él ponía en la mesa sus acciones, él ponía en la mesa lo que hacían, llegaba a la conclusión: insinceros e hipócritas. Y fue una advertencia que en la lección 3 se nos también mencionaba, ¿no? El hecho de no ser fascinados. Y el Señor Jesús hizo esta misma declaración en Mateo 23, 27 al 28, y son palabras muy fuertes que el Señor Jesús decía, que dicen de la siguiente manera: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, un punto bastante interesante. Pablo pone lo que estos judaizantes hacían, pero lo contrasta con su propia vida. Y Pablo decía y lo declaraba: que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Para Pablo no hay nada más en su vida, sino simplemente vivir para Cristo. Su vida era nueva, y eso es lo único que a él le bastaba. No le importaba las cosas que el mundo podría ofrecer, que el mundo podría decir, que en su carne tal vez le instaban a hacer.
su vida pertenecía totalmente a Cristo. Y él lo reconocía, y lo podemos ver en estas referencias que tenemos de la cita: andar en una nueva vida, vivir para Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y simplemente es el hecho en cómo nosotros, teniendo bien en cuenta esto, el sembrar para el Espíritu es reflejar todo lo que en diapositivas anteriores les compartía. Como nosotros mostramos esa cercanía entre nosotros, buscando la comunión, buscando el amor, instarnos a las buenas obras, incluso la misma idea de amonestarnos, como ante otros podemos también mostrar una acción buena, pero mayormente para los de la familia de la fe, cómo vivir de la misma manera en la que hacía Pablo, no desviarnos, no hacer caso a lo que en nuestros deseos, como en la carne, se pueden mostrar, como son un mal pensamiento, como es poner algo en el lugar de Cristo. Todas esas cosas nos llevan por el camino de qué manera vamos a sembrar en el Espíritu y de esta forma también cosecharlo para vida eterna. Y quisiera terminar con el siguiente versículo, que en Colosenses 3, 1, 3 y 4 dice de la siguiente manera: si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, que sea algo que pueda también llegar a nuestros corazones, reflexionar, examinarnos cada uno de nosotros, someter a prueba nuestras propias obras, para que de esta manera podamos ir por ese camino de sembrar en el Espíritu y cosechar también para vida eterna. Y la única forma de hacer esto es seguir el ejemplo de Cristo. Entonces les invito a que podamos hacer una oración, hermanos. Señor, te damos las gracias en estos momentos, porque ciertamente tú pones delante de nosotros una verdad. No hay que engañarnos. Cada uno de nosotros sabemos las cosas que hacemos, y cuanto más tú, que escudriñas los corazones. Ponemos en tus manos que nos ayudes a poder elegir los caminos correctos, poder delante de nuestros hermanos el poder motivarnos al amor, a las buenas obras, el preocuparnos unos por otros, para que de esta manera podamos cumplir con lo que tú has puesto en tu palabra para nosotros, rogando que nos fortalezcas, nos ayudes, pero que también nos des el ánimo para no desmayar, no cansarnos de hacer el bien, pues sabemos que a través del sacrificio que has hecho, a través del poder que tú nos das a cada uno de nosotros, podemos llegar a cumplir con cada una de estas acciones. Es lo que ponemos delante de ti, y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y el tema que tendremos para nuestra siguiente reunión, o para nuestra siguiente clase, es combatiendo por la fe del Evangelio. Empezaremos ya con la epístola a los Filipenses, así que pues también les animamos a que puedan acompañarnos. Y también, si algunos de ustedes, hermanos, a través de este medio que es pues YouTube, tuviera alguna pregunta, algún comentario, algo que pueda compartir a fin de enriquecer esta lección, puede hacerlo dejándolo en los comentarios. Entonces, que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.